Hola, hola familia de las Tardes del Sol, estamos encantados de estar nuevamente con ustedes en sus pantallas para iniciar nuestro programa favorito, Las Tardes del Sol, el magazine de la buena energía, en un contenido especialmente preparado para ustedes y financiado por el FUTIC, Fondo Único de las TIC, Tecnologías de la Información y las Comunicaciones. Gracias por estar allí, yo feliz de estar acompañado con Danielita Larraondo, más linda que nunca. Dani, buena energía. ¿Cómo estás? Excelente. ¿Y tú? Me encanta eso, maravilloso también este jueves, delicioso jueves de familia en nuestras Tardes del Sol. Buena energía para todos ustedes que están ahí ya como sentados o en sus labores atendiendo el magazine de la buena energía, que siempre viene con interesantes temas para todos nosotros, para crecer juntos a nivel personal y profesional y familiar, para aprender, para compartir, para entretenernos. Los jueves son un día muy especial, Mauro, porque sabemos que son muchas las familias que se conectan desde diferentes lugares del Pacífico colombiano, de diferentes regiones de nuestro país y de diferentes lugares del mundo. Y por supuesto que siempre tenemos cosas para fortalecer en nuestras familias y encontrar caminos que nos ayuden a hacer las cosas de una manera mejor. Por eso hoy tenemos un tema muy interesante para todos nuestros televidentes. Así es, mi Dani. Empezamos a vibrar en una frecuencia altísima para compartir con ustedes un tema espectacular. Y a veces, muchas veces no sabemos gestionar las emociones y es ahí donde encontramos que se nos vuelve un conflicto interior. Hoy vamos a hablar de ese deseo de venganza acompañado con ese resentimiento. Primero el resentimiento, que son esos odios, como esa rabia que sentimos por situaciones pasadas que nos siguen afectando allí. Y después dentro de eso nace por allá dentro de nuestro corazón como esas ganas de hacer justicia por mano propia, como de tomar venganza. ¿Qué tan sano es esto? ¿Realmente cómo nos afecta en nuestras relaciones interpersonales y en nuestra paz interior? Tema para tocar con ustedes hoy, así que hacer todas las preguntas que quieran y a participar, 518-40-98 y por supuesto en el código QR, Daniel. Así es, mi Mauro, y hablando de eso precisamente ya empezaron nuestros televidentes muy juiciosos a interactuar a través de nuestro grupo de WhatsApp. Saludos para todos ustedes, ahí nos están escribiendo buenas tardes, excelente programación, bendiciones, también bendiciones para ustedes. Nos encanta que ya estén interactuando con nosotros y como lo dice Mauro, ahí está el código QR para que ustedes compartan con nosotros sobre este tema tan importante. Dicen por ahí popularmente, la venganza nunca es buena, mata el alma y la envenena. Así que vamos a hablar de este tema con dos grandes expertos desde el área de la psicología y de la psiquiatría, que nos van a ayudar a entender cuáles son los impactos negativos de experimentar este tipo de sentimientos, de emociones, de tenerlas ahí retraídas, cómo incluso pueden llegar a afectar nuestra salud, no solamente emocional y mental, sino también nuestra salud física, además de las relaciones con nuestra familia, con nuestra pareja, con nuestros amigos, en nuestros espacios laborales. ¿Qué podemos hacer? ¿Cómo lo podemos gestionar? ¿Qué caminos podemos encontrar desde estas dos disciplinas? Hoy vamos a saber y vamos a recibir sus testimonios y sus preguntas a través de nuestro canal de WhatsApp. Danielita y televidentes, también hay una convocatoria que a mí me llama poderosamente la atención y que se convierte en una gran oportunidad para los jóvenes que nos están viendo en ese momento en las Tardes del Sol. Atentos a las mamitas que tienen hijos allí en formación, porque viene una convocatoria que se llama Innovatec y es una oportunidad muy grande para todos los jóvenes en formarse. Hay 500 becas, imagínense, estudio gratis para los chicos en carreras de alta demanda, digamos que en áreas más bien de alta demanda que están muy en moda. Por ejemplo, la arquitectura en la nube, la inteligencia artificial, el desarrollo de páginas web, son temas de palpitante actualidad y que abren un camino para los jóvenes del momento. Así que pendientes, porque les vamos a tener toda la información de cómo pueden acceder a ellas aquí en Tardes del Sol. Mi Mauro, pues juntando un poco estas dos cosas, la educación, el resentimiento, vamos a ponerle color a la vida hoy. Vamos a crecer desde los espacios académicos, pedagógicos. Por eso vamos a abrir también nuestro tablero de Échenle Ojo. Hoy nuevamente vamos a estar entregándole a nuestros televidentes kits de colores. Ya inició la temporada escolar, algunos ya ingresaron a sus instituciones educativas, otros están a pocos días de hacerlo. Así que desde aquí vamos a estarles entregando un kit maravilloso para que sus hijos o sus hijas puedan realizar estas labores de la mejor manera en el colegio. Muy atentos, porque en cualquier momento del programa
programa podemos abrir nuestro tablero para que ustedes reciban este detalle. 1:44 con todo esto y mucho más. Estamos listos para darles la bienvenida a su programa favorito, Tardes del Sol, el magazine de la buena energía. Diferentes momentos que vivimos en el transcurso del camino nos llevan a sentir muchas veces esa sensación de rabia contra el otro, ¿no? De acumular eso que nos reprime, que en algún momento tal vez nos hizo daño, nos generó alguna herida, un momento difícil que nos impactó en una relación, en un momento, en una actividad, en una iniciativa, en un anhelo que estaba en nuestro corazón. Y eso genera o desencadena un resentimiento en muchas personas que tal vez no logran perdonar, dejar ese suceso atrás y trascender. ¿Qué genera el resentimiento? ¿Ustedes han sentido resentimiento? Cuéntenos desde ya a través de nuestro canal de WhatsApp, que está abierto para escuchar todos sus testimonios, sus anécdotas, sus inquietudes también, porque muchas veces sentimos algo y sabemos que no está bien, pero tampoco sabemos cuáles son las herramientas para solucionarlo. Está con nosotros la doctora Mabel Rojas, psicóloga clínica y especialista en familia, para ayudarnos a entender muy bien cómo funciona este tema. Doctora, bienvenida, buena energía. Muchísimas gracias. Buena energía para ti, muy buena elegante, energía. ¿no? Muchísimas gracias. Además vengo como haciendo un poco entonación montañera. Hacemos fuego ahí. Blanco y negro, ¿no? Y rojo, el toque rojo. Y el toque rojo que siempre va muy bien. Pues lo que no va muy bien es el resentimiento en la familia o en la vida misma, Doc. ¿Por qué acumulamos tantos sentimientos y en qué momento podemos decir que esto se denomina como resentimiento? Bueno, es muy importante entender que resentimiento significa volver a sentir, resentir, resentimiento. Cuando hablamos de resentimiento debemos necesariamente ir a la gestión de las emociones. La ira es normal, o la rabia es una de las emociones más normales. Reprimirlas genera conflictos como por ejemplo el resentimiento. El resentimiento es ira o enojo acumulado y cuando se acumulan estas emociones pues efectivamente se va a afectar de manera contundente la salud mental. Doctora Mabel, desde su experiencia en terapia familiar, digamos, ¿cómo se empieza a desarrollar o se origina el sentimiento, sobre todo en las relaciones más cercanas? Claramente en la familia es el lugar más primario, es el primer momento, el primer escenario donde los seres humanos aprendemos a gestionar o no las emociones. Entonces, ayudarle a un niño a entender que la ira es normal, que la puede exteriorizar, pero con unos límites. Los límites aquí también cobran importancia vital en el proceso de formación. Un niño sin límites es un futuro adolescente y posteriormente un adulto con muchas dificultades para tener carácter dominado, que se llama carácter fuerte. Tener carácter fuerte es tener dominio de esa ira, pero no es malo tener enojo, sino cómo se manifiesta. Usted habla de ira, pero entonces de la ira al resentimiento, ¿qué distancia hay, doctora? Casi que ninguna. El hilo es muy delgado porque la ira, si no, viene el enojo y el enojo en constante o a largo plazo genera esa acumulación de estas sustancias, sobre todo cortisol y adrenalina, que lo que hace es decirle al cerebro estoy en peligro. Entonces, si no aprendí desde niño a manejar esta emoción, a manejar límites, mi cerebro me lleva a defenderme, entonces creo que puedo golpear o dañar porque es parte saludable, es una creencia de gestionar la emoción. No, el enojo y la ira puede producir resentimiento, o sea, vuelvo a sentir constantemente este malestar. Doctora Mabel, hace algunos días yo veía un video en internet que mencionaba desde el área de la psicología que, por ejemplo, si a mí me da rabia, realmente químicamente como funciona mi cuerpo, esta sensación dura muy poco tiempo. Lo que perdura es la actitud que yo tomo frente a eso que sentí. ¿Cómo funcionamos en ese sentido? Porque uno diría, no tengo, esto me dio rabia y me quedé con rabia para toda la vida. Realmente no, tal vez es que tu actitud o tu postura frente a esa situación fue quedarte en ese lugar.
¿Cómo funciona y cómo manejarlo? Claro, la rabia es normal sentirla después de unos 3 o 4 minutos, es como lo normal. Cuando dura más de media hora ya estamos hablando de una mala gestión de la emoción. Por tanto, la continuidad de todos estos elementos químicos en el organismo va generando en el cerebro como una costumbre. Entonces, mi cerebro se adecúa a estar enojada. Y entonces ya no es que me enojo o estoy con una molestia, sino que mi cerebro aprendió a estar enojado. Ante cualquier situación que no me resulte fácil resolver, es la mala reacción o la mala gestión la que voy a usar porque se aprende. Esto se aprende. Es como un mecanismo de defensa casi, ¿no? Yo he escuchado relatos muy tristes donde hay gente que le dice a uno, no, es que yo a mi papá no le hablo hace 5 años. ¿Por qué? Porque tuvieron un alegato tremendo, se fue de la casa y dice, yo no le hablo hace 5 años, pero siento en ese relato que hay mucha tristeza, que hay un vacío muy grande. ¿Es la afectación de ese resentimiento, doctora? Claro, el volver a sentir significa que eso que no pude resolver con papá o con una pareja o con alguien en el pasado, se ha mantenido a lo largo del tiempo, meses, años enteros. En consulta yo he tenido personas de más de 20 años enojadas con alguien, o sea, resentido. Vuelvo a sentir constantemente y entonces no logro estar en paz porque el cerebro me dice que esta persona es una amenaza, pero esto en la química personal, a quien le hace daño es a quien lo siente. Claro. Aquí nuestros televidentes están, Doc, súper activos, nos encanta leerlos, que nos cuenten desde dónde nos ven, pero ante todo que nos cuenten sus testimonios y sus preguntas para aprovechar a los expertos que nos visitan y aclarar este tipo de dudas alrededor del tema del resentimiento y de la venganza. Nos escribe Amanda, yo ya lo superé, pero ¿cómo hago para que mis hijos y esposo también lo hagan? Me dicen que soy Mandela o Candela, pero ellos no, entonces me vuelvo cansona. Y aquí hay algo muy importante, Doc, hablando precisamente del núcleo familiar, y es que cuando suceden cosas que tal vez dejan heridas en ambas partes, hijos, mamá, papá, discusiones como las que mencionaba Mauro, y una de las partes logra perdonar y decir, ok, esto ya pasó, vamos a repararlo, a gestionarlo, y las otras partes no, ¿qué se hace? Bueno, la familia arranca en la relación de pareja, así que un dato importantísimo es que lo que logre hacer esa pareja, cómo se comunican, cómo aprenden desde el noviazgo y luego en esa construcción de familia a resolver un conflicto, eso es lo que se va a trasladar a los chicos. Así que para que los chicos aprendan a resolver un conflicto, a no desarrollar resentimiento ante experiencias cotidianas de la vida, pues en primera instancia habría que mirar el modelo de pareja, cómo estos padres están moldeando, es una enseñanza, cómo moldeo la resolución de conflictos. Si uno de los padres es resentido, las probabilidades de que un hijo lo repita, pues es muy alta. Oiga, entonces eso es como especie de hereditario, entonces. Por conducta, se hereda conducta. por aprendizaje social. ¿Cuáles son esas señales de que alguien está atrapado en el resentimiento y que eso lo está dañando por dentro, doctora? Bueno, si bien el enojo inicialmente nos puede hacer subir un poco la presión, sentimos como incluso la cara caliente, el resentimiento, que ya es una condición a largo plazo con pensamientos acumulados también de molestia, de rechazo, puede empezar a ocasionar problemas gastrointestinales, lo que me trago, ¿no? Entonces, esta rabia que me vengo tragando, no tengo a la persona aquí con la que estoy resentida, pero como sigo enojada por años, problemas gástricos, problemas de colon, dolores de cabeza, incluso el mal manejo de la ira puede subir no solo la presión, sino generar conflictos con todo el sistema cardiovascular. Sí. Nos llega un mensaje bastante interesante, Doc, que nos dice la televidente Daniela Ramírez, una pregunta: si mi exnovio se mete con mi supuesta amiga y uno todavía lo odia, ¿por qué pasa? Ay, Daniela. ¿Está resentida ella? Sí, claro, Daniela está resentida, podemos decir con justa razón, pero al final entender que ese estar sintiendo este enojo solo crea bioquímica tóxica a tu organismo. La vida de esa supuesta amiga, que no era tu amiga, siguió, la vida de ese ex siguió, pero tu vida se puede quedar estancada
en este proceso mental, emocional que se vuelve físico. Que también debe seguir la vida de ellos, así como las de los demás siguió. Mencionas una palabra que me parece muy interesante, Doc, y es la bioquímica. Y anterior a esta respuesta nos decías pues que los químicos, las sustancias que suelta nuestro cuerpo, por así decirlo, cuando estamos experimentando una emoción muy fuerte, pues llevan a generar problemas. Aquí hemos hablado mucho de cómo nuestro sistema digestivo está completamente conectado, por ejemplo, con nuestro sistema nervioso, y hay gente que dice que aquí está el segundo cerebro, y precisamente cuando uno tiene rabia, no sé si te ha pasado, Mauro, uno como que le arde aquí o siente un vacío, siente como retorcijones en el estómago. ¿Qué puede pasar a largo plazo? Uno muchas veces dice, ay, este señor vive resentido, o esta señora vive resentida, y realmente nunca lograron sanar muchas cosas que tienen ahí, tal vez no porque no quieran, sino porque no saben cómo hacerlo. ¿Cuáles son esas herramientas para lograr escapar del resentimiento y no llegar a desencadenar incluso patologías ya físicas? Pues más que escapar del resentimiento es identificar que estás resentido, entender que el resentimiento libera algo en nuestro organismo que es normal, pero en mal manejo se vuelve toxina, y es el cortisol. Una rabieta de más de media hora puede durar hasta el cortisol elevado hasta 7 horas. Entonces, no es que no nos podamos enojar, es aprender a buscar elementos para que ese enojo cada vez lo podamos administrar de manera más rápida, sacarlo de manera más rápida. No es justificar a quien te hizo daño, no es ignorar algo que te esté molestando o dejar que pasen límites, sino entender que tenemos unas reacciones y por tanto una química interna que nos ayuda a estar o no bien físicamente. Así que las emociones van de la mano con la parte física, y uno de esos es los problemas gástricos. Bueno, doctora Mabel, pues hay muchas preguntas muy prácticas que llegan de nuestros televidentes. Vamos a transmitir esta que dice así: Doc, ¿cómo puedo sanar del todo? Siempre hay uno que otro recuerdo y me lleno de ira. Dice el televidente que se le daña el día. La típica palabra, ¿no? Me dañó el día. Me dañó el día. Perdonar no es olvidar, perdonar tiene que ver no con justificar lo que te hicieron o ignorarlo o minimizarlo, sino entender que es quitarle el poder a lo que ese evento o esa persona generó en ti. Tú puedes perdonar y no necesariamente quedarte en una relación. Perdonar es quitarle el poder a ese enojo, a esa frustración, a ese evento estresante, y tu vida sigue. Y aún más si la relación con esa persona continúa. Entonces, perdonar tiene que ver es con quitarle el poder a todo lo que eso generó en tu organismo y en tus emociones. No es quitarle la responsabilidad al que te dañó o al elemento destructivo. Hay unos mensajes muy lindos de nuestros televidentes. Siempre nace este espacio como forma de interactuar alrededor de preguntas, pero también de que nos compartan tal vez lo que hacen o lo que les ha funcionado para gestionar este tipo de situaciones. Y por aquí nos dice Vilma Elizabeth: no hay nada mejor que liberar y soltar. Escuche música, ojalá sea del Pacífico, me encanta. Wow. O la que más le guste. Además, orar, eso ayuda. El que hizo su maldad está bien fresco y la persona con rabia. No, así no aguanta, no le dé gusto al diablo. Me encanta, Wow. Vilmita, gracias por este Qué bueno, testimonio. Vilma. Y aquí hay dos cosas que quiero rescatar muy importantes. La música como terapia, que a mí, fíjense que Vilma menciona la música del Pacífico, hay una canción que yo siempre pongo cuando necesito serenidad. No necesariamente en una situación de rabia, sino cuando siento que estoy saturada o de información o de trabajo o de lo que sea. Pongo una canción que se llama Remanso Inicial del grupo Bahía, que es una guitarrita, un aguabajo con una marimbita de fondo, y como que, se me baja todo y bueno, entro en calma. ¿Qué herramientas como la música o similares podemos usar? Y dos, Doc, el hecho de lo que nos mencionabas ahora y que rescata a Vilma. Muchas veces el otro está tranquilo y usted está ahí matando de su cabeza. Correcto. Cuando el otro Y el no otro le está importa. relajado. Sí. Hay que trabajar el amor propio. El amor propio no es cuántos títulos universitarios tienes ni cuánta ropa de marca te pones, sino el autocuidado. Y en el autocuidado podemos entender, hoy en día la neurociencia es mucho más clara y se consigue fácilmente herramientas, técnicas. Tomar el sol de las primeras horas de la mañana ayuda a mejorar el estado de ánimo porque activa la vitamina D.
Hidratarnos ayuda también a depurar esas sustancias tóxicas que cuando tenemos elevado el cortisol también se irrigan todo el organismo. Caminar descalzo es una técnica buenísima porque cuando estamos tan enojados, también toda la parte neurológica, todas las terminaciones nerviosas se vuelven como choques eléctricos, así que caminar descalzos, si se puede sobre la tierra o sobre el césped, es sí. genial. O el mindfulness, que tiene que ver con aprender a respirar. Respiramos como automáticamente y no nos damos cuenta que a veces ni estamos respirando. Escuchar música. Y aquí quiero hacer un pequeño paréntesis. Si estamos muy enojados con alguien o entusados, por favor, no música de despecho, sino Eso, la popular cortavenas. Porque Exacto. ponen a oír cortavenas, pues terminan con más programación resentimiento. neurolingüística. Claro, eso es programación neurolingüística. Claro. Hay que buscar música que nos ayude a calmar. Pues yo tengo que decir que a mí me funciona mucho el tema de caminar sobre el pasto. Además me fascina, ¿no? Siento que es una conexión especial con la naturaleza que te nivela, como dice Danielita, te pone en otro nivel y te desenfoca de todos esos pensamientos negativos que se meten en tu cabeza. Pero me surge esta pregunta, doctora, ¿cuál es la diferencia entre resentimiento y rencor? ¿Y cómo afecta cada una de estas dos emociones interiormente a la persona? Bueno, el resentimiento está muy enmarcado en los pensamientos. Traigo pensamientos que me ayuden a alimentar esta rabia constante. Alimento con pensamientos. Es que cuando me hizo, es que cuando se cayó aquello, es que me miró así. Se usa mucho la cognición. Y el rencor es más visceral. Entonces es más la sensación de reacción, de enojo. En ambos, pero sobre todo en el rencor, se afecta mucho las vías biliares. El hígado es una de las partes más afectadas con la rabia. Yo he tenido pacientes que desarrollan hasta cirrosis sin haberse tomado un solo trago en la vida. Y es porque lo que hace la acumulación de la adrenalina, del cortisol, todo lo que produce el enojo, afecta un filtro tan importante en nuestro organismo como nuestro pobre hígado. Claro. Qué recomendación tan interesante, ¿no? Súper importante, y ahorita precisamente con nuestro psiquiatra invitado vamos a ver también en qué momento pasa este tipo de emociones a ese otro nivel, peor aún, tal vez mucho más complejo de manejar. Nos dice un televidente, Doc, es normal guardar odio y rencor y por eso es que supuestamente eran amigos tuyos y terminaron engañándote. Recuerdo y me da tanta ira, y aquí vuelve nuevamente el tema del recuerdo que lo mencionabas hace un momento, ¿no? Recuerdo y me vuelve a dar rabia, recuerdo y me lleno nuevamente de ira, recuerdo y además del otro que ya sabemos que puede continuar su vida tranquilo. ¿Qué herramientas psicológicas, Doc? Nos mencionabas una para gestionar la emoción, pero muchas veces la gente como que gestiona la emoción, listo, está bien, ya no siento esto, y por allá al año, a los 2 años, resulta que se encontró con esa persona o se acordó de esa situación, o en la casa mismo la mamá y se presentó una situación similar y dicen, ay, me lleno otra vez de ira porque me acuerdo cuando me hiciste tal cosa. Claro, es que aquí hay un adicional y es que hacemos un duelo cuando quien nos falló fue ese mejor amigo o un familiar. Entre más cercano sea el vínculo con la persona que nos falló, ese resentimiento está amarrado a una pérdida. Me falló, ahí estoy haciendo un duelo. Entonces no es solo como que, bueno, hoy tengo rabia porque me acordé, me relajé, caminé descalzo, nadé un rato, caminé, respiré, hoy estoy bien, sino hacer el duelo. Esta persona me traicionó mi mejor amigo, mi mejor amiga, o siento que fue desleal este personaje importante en mi familia para mí, entonces hay que hacerle un duelo a ese proceso. Normalmente lo que recomendamos es ir a terapia, porque es que al psicólogo y al psiquiatra no van las personas con una psicosis o con locura, como se dice popularmente, sino personas que tienen la capacidad de tomar decisiones, de ir a sanarse. Bueno, doctora Mabel, hay una pregunta y es, para yo tramitar o sanar el resentimiento, ¿necesariamente debo perdonar a la otra persona? O si no la perdono, ¿también lo puedo hacer? ¿Cómo sería allí? Bueno, resentir, estar sintiendo constantemente requiere que yo suelte. Debo soltar esos pensamientos, esa necesidad de haber sido de reparación, ¿no? Es que lo que no nos deja avanzar es que en el fondo estamos diciendo es que esto no es justo, ¿sí? Una necesidad de reparación que debe ser gestionada. ¿Cómo? Si no voy a un terapeuta, yo lo que le digo básicamente a personas que en el común encuentro y están bajo una situación como esta, escriban. Pepito Pérez me generó este dolor porque yo esperaba esto, aquello. Escriba todo lo que sucedió, luego léalo en voz alta y rompa. Esto es una forma de sacar de nuestro sistema, es un ejercicio muy práctico y terapéutico
para sacar de manera inmediata, si no tengo un psicólogo o un terapeuta a la mano, sacar de la parte física toda esta emoción de dolor que tengo. Doctora Mabel, ahorita nos mencionabas que la infancia, la conducta, la forma en la que educamos a nuestros hijos tiene mucho que ver con sus posturas y sus actitudes frente a las situaciones de la vida en el camino. Y definitivamente lo hemos hablado aquí en diferentes oportunidades, pues en la niñez también se desarrollan muchos traumas, muchas cosas que en nuestra edad adulta pues salen a flote. Y te lo digo porque llega un mensaje muy interesante de una televidente que nos dice: yo no sé por qué mi hija tiene resentimiento conmigo. Le di lo más que pude, la universidad, inglés. Y el papá sí ha vivido resentimiento con la mamá de él. Y mi hija me saca cosas que no sé por qué. Tiene 32 años y ahora yo le salgo a beber. Y a cada rato me trata mal. Hasta me tocó bloquearla. Ella está en España. ¿Qué podemos decirle a esta televidente? Bueno, no necesariamente un hijo resentido tiene algo específico con el progenitor o algo evidente. Yo he tenido consultantes en el espacio terapéutico que tuvieron una experiencia en vientre materno. Por ejemplo, ese hijo no era deseado, no se esperaba. Y allí hay unos procesos importantes porque la genética no es solo color de ojos, de piel, cabello, la genética también es emocional. Lo que la madre está viviendo durante su etapa de gestación atraviesa de alguna manera al feto. Entonces, lo que se ha venido descubriendo en psicoterapia es que algunas personas que tienen un dolor no resuelto desde el vientre materno con su mamá, porque a lo mejor esta mamá estaba asustada, incluso pudo haber deseado no tener ese bebé, eso traspasa la parte, digamos, convencional, entre esa unión entre madre e hijo, ese primer amor, se ve de alguna manera afectado por bioquímicas propias de un posible rechazo. Así que mi recomendación es a esta mamá, que es la que nos está contando su historia, revisar un poco tú con qué cargas, qué pudo haber pasado en esa historia entre ustedes dos y liberarte tú. Ya tu hija y su resentimiento a sus 32 años le corresponde a ella resolverlo. Hay gente que dice: no, pero es que yo perdono, pero no olvido, ¿no? Esa es una frase pues Sí. muy típica. Sí, señor. Y resulta que siguen con ese resentimiento y con esa emoción allí que va menguando y menguando su salud y afectándolos todos los días, ¿no? Entonces, volvemos al tema. Usted decía ahora que el resentimiento, al iniciar la charla, que el resentimiento es un sentimiento natural, ¿verdad? En el ser humano, ¿no? Se vuelve natural porque viene de la ira o viene del enojo. El normal o el básico es el enojo. La mala gestión del enojo me puede llevar a un resentimiento, pero yo debo entender detrás de ese resentimiento que hay. Puedo tener mala gestión de las emociones, puedo tener un duelo no resuelto, tenía muchas expectativas con esta persona y por eso más enojado estoy, o sea que me resiento mucho más. Pero volvemos al tema de la familia. Si yo aprendo desde el núcleo familiar a gestionar una desilusión, a gestionar un enojo, una tristeza, pues voy a tener más posibilidades en la adultez de enfrentar estas pérdidas, porque es una pérdida, una desilusión, que alguien me falle, que alguien me mienta, que alguien me traicione, es algo con lo que todos nos vamos a topar en algún momento en nuestras vidas. Pero si desde niño yo he recibido una información básica, el 87% del proceso educativo es aprender estas cosas en casa. El 13% es aprender a leer, escribir, hacer fórmulas matemáticas. En ese 87% que se da desde el vientre materno, la crianza, la niñez, los seres humanos aprendemos o no a resolver un conflicto. Y resolver un enojo es parte de aprender a resolver conflictos. Doctora Mabel, pues hay quienes dicen que la venganza es dulce, hay quienes dicen que la venganza nunca es buena, que malta el alma y la envenena, y es ese periodo en el que queremos tomar acciones en contra del otro a raíz tal vez de un resentimiento que tenemos ahí guardado en nuestro corazón. ¿Qué opina usted frente a la venganza, frente a las personas que llegan al punto no solo de acumular el sentimiento y de resentir, sino de tomar acciones en contra? Sí, la inteligencia emocional es tener la habilidad para poner unos límites incluso a esas emociones, por más que yo tenga la razón. Yo puedo tener mucho enojo, estar muy enojada por años con alguien, pero la inteligencia emocional me dice que así yo tenga mucha información, pero no aprendo a poner un límite, a saber hasta dónde puedo llegar con las personas o las personas conmigo. Si yo no aprendo esto,
Mata el alma y la envenena significa que yo me estoy envenenando de cortisol, de todo este enojo por años. Puedo perder, la vesícula es un órgano que se pierde muy fácil por rabias acumuladas de años, ¿sí? Entonces me enveneno y además vengarme de alguien implica que no sé manejar las emociones, que no tengo suficiente inteligencia emocional y por tanto cuando yo tomo venganza estoy dañando a ese otro, pero en el fondo también me estoy tomando ese veneno, yo sigo envenenándome yo. Sin embargo, hay gente que dice, no, es que no descanso hasta que no me vengue de esa persona. Dicen, no, no voy a sentir tranquilidad hasta que no le haga lo mismo que me hizo. ¿Sí? Y resulta que después de ejecutar la acción, antes terminan mucho más afectados. Correcto. Ahora, si hay un trastorno de por medio psicológico, un trastorno mental, una dificultad para empatizar, con mayor razón, una persona no necesariamente muestra enojo, pero puede entrar a una venganza, porque ya lo atraviesa, es un trastorno mental. Interesantísimo lo de la venganza. Vamos a leer, Doc, algunos mensajes de nuestros televidentes que están ahí súper conectados, contándonos sus experiencias, enviándonos sus preguntas. Nos dicen aquí, muy buenas tardes, buena energía a todo el equipo de Tardes del Sol, buena energía para ti. Desde que nací sufrí de abandono de mi padre. Mi madre jamás dañó su imagen. Con los años aprendí a soltar rabias por abandonos y a perdonar hasta los que lastimaron a mi madre. ¿Es normal no sentir nada por mi padre biológico? Qué linda esta pregunta, ¿no? Es una experiencia de perdón, pero también como que pues ya no me importa. ¿Es normal? Sí, totalmente normal. Cuando se siente mucho enojo por ese progenitor que no estuvo en la crianza, que abandonó, que hizo o deshizo, en realidad, entre más enojado estoy, más conectado estoy con él. Entonces, cuando llega una persona a decir, es que yo no quiero nada con mi padre biológico, le digo, entonces parte de no querer nada es que quites esta rabia y este dolor que sientes. Porque aún, por eso hay un dicho que dice, del amor al odio, hay un solo paso. Un solo paso. O sea, es lo mismo, tienes a la persona impregnada, quieres que esta persona, por el motivo que sea, no esté en tu vida, necesitas perdonar. Es que perdonar no es hacerle un favor al otro, es quitar toda esta experiencia sensorial, emocional y hasta mental, los pensamientos que construiste desde niño o niña acerca de tu papá y que te duelen. Eso necesitas trabajarlo para que estés en paz. Al final la felicidad es tener paz interior. Por eso ella no siente tal vez ningún sentimiento hacia su padre biológico, bien, ni negativo, ni positivo, sino que simplemente dijo, ajá, hasta aquí llegó esta relación y está bien y me siento bien con eso. Bueno, aquí hay una experiencia extrema que nos comparte nuestra televidente Gladys Ochoa. Gracias a Gladys. Dice, buenas tardes del Sol. Quisiera saber qué hacer con la persona que me le quitó la vida a mi hijo. Al encontrármelo me pongo muy mal. Gracias por su ayuda. Ella está en Puertas del Sol. Gracias a ti por compartirnos esta gran pregunta. Bueno, es una de las preguntas más difíciles para trabajar terapéuticamente, porque es que aquí no estamos hablando de, es que me fue infiel, es que me robó un dinero, sino le quitó la vida a mi hijo. Muy interesante la pregunta y además entender que precisamente es cuando dejas de conectar con ese otro, cuando ya el otro ni siquiera te logra enojar, ahí has sanado, porque es que perdonar, volvemos a lo mismo, no es hacerle un favor a este asesino, no es a esta persona que te quitó algo muy valioso, como la vida de tu hijo, sino que toda esa experiencia deja un legado biológico también en los familiares, en una madre. Cuando una madre logra atravesar el proceso de duelo, y esto no es de la noche a la mañana. Claro, un duelo requiere tiempo. ¿Sí? Un duelo no dura menos de 2 meses. Hay gente que 2, 4, 6 años haciendo un duelo. Pero entre más enfrentas y puedes hablar de la rabia, del dolor y lo sacas de tu organismo, vas a poder transitar sin que el recuerdo de esta persona te haga más daño del que ya te hizo. Suficiente con quitarte tu hijo. Es tiempo de empezar a sacar también el enojo que te controla. Doctora, ya para despedirnos entonces y finalizar este tema tan bonito, por el momento, por supuesto, es desde su experiencia, así muy rápidamente, ¿cómo podemos entonces tramitar, digamos, este resentimiento de una manera saludable?
Lo primero es reconocerlo. Cuando reconozco lo que me tiene atrapado, porque el resentimiento te atrapa. Entonces, cuando reconozco lo que me tiene atrapado, la persona, la situación, el recuerdo, y empiezo a hablar sobre esto, a escribir sobre esto, a quitarle el poder al enojo que llevo guardado por años. Quitarle el poder es dejar de enfocarte en el pasado, pararte en el presente. Eso va a ayudarte a sentirte más liviano, mental y físicamente. Problemas como migrañas, dolores corporales están muy asociados a emociones que no se gestionaron, que se han quedado acumuladas a lo largo del tiempo. Entonces, el resentimiento se vence entendiendo que existe, lo acepto, lo reconozco, en lugar de evadirlo, decir no pasa nada, pasa todo, lo reconozco, le doy un lugar, y cuando le doy un lugar a ese sentimiento, busco las alternativas para empezar a gestionarlo. Dentro de ellas está buscar la terapia o buscar herramientas de sanación. Muy bien, Qué doctora bien, Mabel, doctora. buena energía para ti, qué lindo todo esto ti, que nos Daniela. compartes. Buena energía, Muchas doctora gracias. Mabel, gracias. Buena energía para ustedes también. Muchas gracias por estar en nuestra sala. Definitivamente hay muchas herramientas como las que nos mencionas que nos pueden ayudar a vivir mejor, a tener una mejor calidad de vida, a tener una mejor salud emocional, salud mental, sobre todo también sentirnos bien con nosotros mismos y a partir de ahí sentirnos bien con los demás. Es muy importante saber que si yo no estoy bien conmigo, muy difícilmente voy a lograr estar bien Así con es. el otro. Así que hay que sanar desde adentro y hacer el proceso de aquí para allá. Pues nuestra compañera Jackie, imagínese, Doc, se fue a las calles a preguntarle a la gente qué piensa respecto al resentimiento y a la venganza, y esto fue lo que se encontró. ¿Recuerdan el viejo y conocido refrán? La venganza nunca es buena, mate el alma y la envenena. Pues sí, señores. Veamos qué nos dicen algunas personas al respecto y también queremos decirles a ustedes que esperamos nunca ese sentimiento crezca en sus corazones. No, la venganza es mala, hay que perdonar y vivir tranquilo el día a día. Pues yo digo que todo tiene que ser muy justo, todos deberíamos ser justos y no pensar en venganzas. ¿Para qué? No, que lo primero que dejar de pensar en vengarse contra otra persona es pedirle a Dios que no le traiga malos pensamientos y que perdone, el perdón también, y que dejárselo todo a Dios también. Nadie debería tener resentimiento con nadie, todo sería paz, no habría resentimiento, porque de todas formas todos somos humanos y a todos nos duele. 2:16, pues es así la gente como tramita sus resentimientos y sus emociones. Son precisamente declaraciones espontáneas de nuestros televidentes ante la Cámara de las Tardes del Sol. A esta hora hacemos una pausa. Cuando regresemos vamos a seguir hablando de estas dos emociones desde la psiquiatría, así que ya regresamos.